Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es cómo crear métodos estáticos en Java. ¿Sí? Métodos static. Bien, primero que todo se van a crear Eclipse, se van a crear un proyecto. Bueno, acá tenemos el nombre, ejemplo, un método static. Van a crear un paquete y dentro vamos a crear una clase main con un método main adentro. ¿Sí? Acá tenemos la clase main para ejecutar nuestro pequeño ejercicio que vamos a hacer aquí. Bien, vamos a correr esto. Aquí tenemos la parte del código. Bien, ¿cómo se empieza? Vamos a ver. Los empleados de un comercio, dice, ingresan el monto que cobran como sueldo. Crear un método que devuelva esta palabrita que dice primera cat si el sueldo es superior a 1000. Y dice que devuelva segunda cat si el sueldo es mayor o igual a 500 y menor a 10.000. En caso que no sea ninguna de las categorías anteriores, ninguna de las anteriores, devolver categoría baja. Bien, la cantidad de empleados que ingresan, el monto es n, o sea, n personitas van a venir y van a ingresar el monto, ¿sí? Para cada empleado mostrar la categoría que le corresponde. Bien, la primera idea entonces es identificar, digamos, qué es lo que necesitamos aquí. Primero, obvio, vamos a necesitar la lectura por la consola. Vamos a usar un escáner, ¿sí? Control espacio. Bien, el escáner lo vamos a llamar sc, new, escáner, esto ya lo vieron en los videos anteriores. Scanner system.in. Sí. Sí, ahí tenemos. Ya tenemos el escáner para la lectura de datos. En este caso, ¿cuántas personas van a venir a usar, digamos, prácticamente a ingresar el monto o el sueldo? ¿Cuántas personas? Aquí me dice la cantidad de empleados que ingresan el monto es n, o sea, una cierta cantidad n. En este caso, ¿qué utilizo? ¿Un for o un do while? Un for, porque con el for yo sé que se usa cuando yo sé la cantidad exacta de repetición. En este caso la n, si n vale 5, yo sé que van a ser 5 empleados. Entonces vamos a pedirle n, ¿sí? Ingrese la cantidad de empleados. ¿Sí? Le vamos a pedir la cantidad de empleados. Ahí le pedimos la cantidad de empleados, le vamos a guardar una variable entera, en este caso n, sc.nextIn. ¿Sí? Le vamos a pedir, ya tenemos la cantidad. Bien. Ahora, ya tenemos la cantidad de empleados. Con esto podemos hacer un for, prácticamente, para que vaya iterando. ¿Desde dónde? Vamos a poner, si quieren, vamos a poner desde 1. El i tiene que ser menor o igual a ¿qué? Al n. Sí, que es la cantidad de empleados. Entonces va a repetir desde 1 hasta el valor de n. Va a ser la repetición con un incremento de la variable i en 1. Bien, con esto ya controlamos que los clientes vayan ingresando. ¿Qué le pedimos? ¿El monto es los que ingresan ellos o no? Los empleados en su comercio ingresan el monto que cobran. Bueno, vamos a pedir el monto acá dentro de la estructura repetitiva. Vamos a pedir ingrese el monto. Vamos a pedirle que ingrese el monto. Seguro va a ingresar un monto, entonces vamos a crear una variable. Como el monto es dinero, vamos a poner que sea doble la variable monto. SC, usamos el escáner, next doble. ¿Sí? Ya tenemos el monto del usuario, de esta persona. Bien, luego el for va a repetir, va a pedir otro monto. Luego el otro monto. Bien, ya tenemos hasta ahí. Fíjense, acá nos dice crear un método, digamos, que devuelva esto. Esto tiene que devolver. Fíjense, primera cat. ¿Qué tipo de datos sería primera cat? Esta palabrita. Sería una tipo string o no, o un tipo cadena. ¿Sí? Entonces, la cajita donde ustedes van a tener que crear tiene que devolver un string. ¿Qué diga esto? ¿Sí? Bueno, acá le da una condición, ¿no? Si el sueldo tiene que ser superior a los 10.000. Segunda categoría, el sueldo tiene que estar entre 500 y 1000. Y en caso que no sea ninguna, tiene que devolver categoría baja. Bien, entonces tendríamos que crear una cajita que prácticamente devuelva una categoría. Acuérdense que le pongo comillas dobles porque decir que esta cajita devuelva un string, o sea, una cadena. Porque estos son palabritas lo que tiene que devolver, entonces es un string. Entonces tenemos que identificar qué es lo que va a devolver la cajita. Ahora, ¿qué es lo que tiene que recibir la cajita para que procese esa información? O sea, para que me devuelva la palabrita. Fíjense, calcular, crear un método que devuelva eso, pero sí el sueldo. O sea, hay que pasarle el sueldo. En este caso, bueno, yo le puse monto. Vamos a ingresar el monto. El monto vamos a ingresarlo en la cajita y ahí vamos a determinar si es la categoría de acuerdo al monto. Vamos a determinar si tenemos que devolver esto, segunda categoría o categoría baja. Bien,
Entonces, como yo ya tengo el monto, ¿no? Entonces me falta la cajita, tengo que crear la cajita. La cajita la voy a crear ¿dónde? Fíjense. Ahí vamos a correr esto un poquito acá. ¿Se nota ahí? Fíjense, aquí comienza el método main y aquí termina el método main. Tengan en cuenta eso. Entonces aquí termina el método main. Luego de esa línea podemos crear la cajita. ¿Cómo se crea un método en Java? Vamos a poner public, le vamos a poner que sea static. Método estático porque estamos trabajando prácticamente en la misma clase. ¿Sí? Para que lo pueda usar. Este método se puede hacer llamado aquí dentro de este método main. ¿Sí? Static y acá va el valor que devuelve. ¿Qué va a devolver en este caso la cajita? Va a devolver una categoría, esta palabrita. Entonces, ¿qué es lo que está devolviendo? Una cadena, que sería prácticamente un string. Vamos a aclarar que devuelva un string la cajita. ¿Cómo lo vamos a llamar? Calcular categoría, le vamos a poner lar categoría, le vamos a poner, o el nombre que ustedes quieran. Entre paréntesis va a ir los parámetros, o sea, los datos que recibe. ¿Qué dato va a recibir por aquí? ¿Un monto o no? Entonces aquí vamos a aclarar que vamos a hacer un agujerito, o sea, un pocito. ¿Sí? Una variable monto por aquí, que sea de tipo doble. Le vamos a poner abro y cierro paréntesis y entonces estaría abriendo y cerrando la cajita. Dentro de esta llave y esta llave que cierra, vamos a definir al método, o sea, qué es lo que va a hacer el método. Si vieron una calculadora, ustedes le meten el número y acá adentro lo suma y después le tiran un resultado. Bueno, este es lo mismo, ya ingresó el monto. Aquí va a ingresar esta variable monto adentro de la cajita, pero ¿qué hacemos acá dentro de la cajita? Aquí dentro de la cajita se hacen las acciones que ustedes quieran. ¿Qué acción podría ser? En este caso, fíjense, crear un método que devuelva esto, ya sabemos que va a devolver un string. Pero dice, si el sueldo es superior a 1000, que devuelva segunda cat. No, si el sueldo es superior a 1000, tiene que devolver esto. Que devuelva primera cat si el sueldo es superior a 1000. Entonces, ¿cómo hacemos para preguntar? Bueno, acuérdense que el sueldo es el monto, ¿no? Acá si quieren trabajarlo con sueldo, trabajen con sueldo. En este caso yo ya tengo, si esto ingresó dentro de la cajita, el monto yo lo puedo trabajar aquí adentro. Vamos a preguntar if, puedo agregar un if acá dentro de esta cajita, es decir, la variable monto, ¿cómo tiene que ser ese parámetro? Si es mayor o superior, o sea, a los 10.000, a los 10.000, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que devolver la cajita? Devuelva primera cat. Entonces, ¿cómo hago para que esta cajita retorne algo? Fíjense, acá me está dando error. ¿Por qué? Porque dice, este método tendría que hacer un retorno, o sea, tiene que devolver algo. ¿Cómo hago para que una cajita retorne algo, devuelva algo? O sea, un dato de aquí que salga para afuera de la cajita. Uso return. Bueno, en este caso voy a poner return. Bien, ¿qué es lo que tengo que devolver? Primera categoría, primet cat, ¿sí? Como es un dato, voy a poner primera categoría. Categoría le vamos a poner, ahí está. Primera categoría, punto y coma. Entonces, si se llegara a cumplir esta condición, este método tiene que devolver esta palabrita. Es un dato de tipo string. ¿Sí? También puede devolver una variable, no hay problema. Pero en este caso, suficiente con esto nada más. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Si el monto que él ingresó a este método es mayor a 1000, devuelvo esto. Pero fíjense, el método todavía me sigue dando en rojo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me ingreso un monto de 300 pesos? 300 es mayor a 10.000, falso. Entonces viene, no entra por aquí y no se ejecuta, no hay nada por acá. Pero como este método dice que devuelve un string sí o sí, ustedes no estarían devolviendo nada. Por ejemplo, si ingreso 300, no cumple, entonces no devuelve nada, no hay un return aquí. Es por eso que esto me está pidiendo, che, te falta un return. Generalmente, cuando ustedes hagan una estructura selectiva dentro de un método que devuelve algo, estaría bueno que hagan un return para cada camino. En este caso ya tengo para este camino, ¿no? Cuando el monto sea mayor a los 10.000. Me faltaría, fíjense que hay más opciones. Tiene que devolver segunda categoría si el sueldo es mayor o igual a 500. Entonces puedo abrir un else. Sí, un else, abro y cierro. Vamos a preguntar nuevamente, vamos a hacer un if anidado. Abro y cierro. Vamos a preguntar cómo tiene que ser ese monto. Prácticamente tiene que ser mayor o igual a 5.000 pesos. 5.000 pesos. Y, ¿cómo tiene que ser? Ese monto también tiene que ser menor a los 10.000 pesos. O sea, si está entre 5.000 y menor a 10.000, ¿qué pasa? Tengo que devolver segunda categoría.
Entonces acá para este camino yo haría un return. Voy a devolver segunda, la palabrita que diga segunda categoría. Bien, acuérdense que en este caso estamos devolviendo solamente un dato. ¿Sí? No hay ningún problema. Bien, estamos devolviendo solamente un dato. Ahora, también se podría devolver por aquí una variable, no hay ningún problema con eso. Ahora, dice, en caso de que no sea ninguna de las anteriores, devolver categoría baja. Entonces, si no se cumplió esta ni esta, yo tendría que devolver categoría baja. Else, y vamos a hacer un return. Return, y vamos a devolver la palabrita que diga categoría baja. Bien, punto y coma al final. ¿Hasta ahí bien? Fíjense que acá está cubierta, cuando el monto es mayor a 1000 va a devolver esto, la cajita va a devolver esto. Cuando esté entre 5000 y menor a 10000, la cajita va a devolver esta palabrita. Pero en caso que no se cumpla ni esta, ni este camino, tendría que devolver algo sí o sí. Entonces lo que va a devolver es esta palabrita que dice categoría baja. Bien, fíjense, por eso ya desapareció el error. ¿Por qué? Porque yo puse un return para cada uno de los caminos posibles que hay. Entonces sí o sí, una de estas va a tener que devolver. Hasta ahí ya creamos el método calcular categoría. Si presionan aquí, se cierra el método, fíjense. Si pasan sobre el método, ¿sí? Aquí lo cierran y ahí pueden ver el método. ¿Sí? Acá estaría. ¿Sí? Abren y cierran y ahí está el método. Tenemos creado desde aquí hasta aquí una cajita. ¿Qué hace eso? Tenemos que mandarle un monto que sea de tipo doble, o sea, un número real, un doble. ¿Cómo lo llamo aquí a esta cajita? Aquí tengo, fíjense, ahora estamos parados ahora en la otra, el main, método main. ¿Cómo llamo a la cajita que yo he creado acá abajo, que se llama calcular categoría? ¿Cómo lo llamo? Dice, fíjense, por cada empleado mostrar la categoría que le corresponde. Entonces tengo que llamar a esta cajita. Una de las formas prácticamente es usar un CISO, ¿sí? Un System Open Line, y decir, bueno, y mostrar directamente, llamar a la cajita, calcular categoría. ¿Sí? Acá vamos a poner, fíjense, calcular categoría, control espacio, y ahí aparece ya el método. Entre paréntesis aparecen los datos que necesita. Necesita un doble, que se llame monto. ¿Sí? No importa tanto el nombre, importa más el dato. Un doble necesita que le mandemos. No me importa el nombre, sino el dato. Doble. Y esto te va a devolver 2 puntos y dice acá lo que devuelve. Devuelve un string. Y sí, pues devolvió un string en esa cajita. Entonces aquí voy a llamar. Acá le voy a pasar, en este caso, esta variable. Dentro de los paréntesis, fíjense, aquí está el primer paréntesis y acá el paréntesis de cierre de este método. Estoy llamando al método y mostrándolo dentro de un mensaje. ¿Sí? Esa es una de las formas. La otra forma es como que este método devuelve algo, yo ese algo lo puedo guardar en una variable. Me creo acá una variable cualquiera, podemos crear una variable string. ¿Por qué me creo string? Porque este método devuelve un string. Entonces la variable donde voy a guardar va a ser de tipo string. Le pongamos R, ¿sí? O resultado, result. Ahora le vamos a poner cate. La variable catego. ¿Sí? La variable categoría le pongo directamente. ¿Sí? Y aquí llamo al método. ¿Cómo se llama un método? Va con su nombre. Copio el nombre, prácticamente lo pongo. O lo escribimos, fíjense, pongo calcular, control espacio y ahí aparece ya el método que han creado. Aquí el dato que necesita. Acá necesita un dato doble. ¿Sí? Y acá el único dato doble, si yo estoy parado aquí, ¿qué dato doble que tengo? Era el monto. Y el monto le estoy pasando ahí como dato. Punto y coma al final y ahí está. Esto nos va a devolver una categoría, o sea, un string, y ese string se va a guardar aquí, en categoría, en esta variable. Luego, para mostrar cómo lo hacemos, podemos hacer un CISO y mostrar la variable categoría, para ver qué es lo que tiene. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí, vamos a probar, vamos a guardar, vamos a ejecutar. Bien, aquí fíjense que sí, está bien. Vamos a ejecutar. Ingrese la cantidad de empleados. La cantidad de empleados vamos a ingresar, por ejemplo, 2. Ingresa un monto. Yo voy a ingresar un monto, no sé, de 6000.
Segunda categoría, segunda categoría. ¿Por qué me devuelve eso? ¿Monto cuánto vale? 6.000, ¿o no? La siguiente línea, System Open Line, muestra por la consola. ¿Qué pasa? Estoy llamando a la cajita que está acá abajo. ¿Qué le estoy mandando? Monto, la variable monto que vale 6.000. 6.000 viene y abre la cajita. 6.000 llegó aquí. En la variable monto. Aquí, 6.000 es mayor a 1.000, falso. No viene por aquí. Aquí hay otra pregunta. ¿6.000 es mayor a 5.000? Sí. ¿Y es menor a 10.000? Sí. Entonces, return va a devolver este string. ¿Sí? Este método va a devolver. Se cierra el método y devuelve este dato. Entonces, donde yo llamé, aquí, donde hice la llamada, se va a reemplazar por esta palabrita, segunda categoría. Y como está en un System Open Line, se iría a mostrar por la consola, que es lo que tenemos aquí. Otra forma de hacer la llamada es guardando eso que me devuelve la función, ¿sí? En este caso el método, en una variable del mismo tipo de lo que devuelve. Esto devuelve un string, entonces la variable donde voy a guardar tiene que ser del mismo tipo, string. Le puse categoría y fíjense, le asigno y aquí a la parte derecha hago la llamada. ¿Sí? Fíjense, llamamos al método calcular, entre paréntesis, abro y cierro paréntesis y le mando un dato. En este caso le mandé monto. Monto llega aquí y prácticamente se calcula y se le da un resultado. ¿Y qué sería esta segunda? ¿Bien? Como ya vimos eso, pueden usar de las dos formas. En este caso, ¿qué diferencia tiene la primera con la segunda forma? En la primera solamente se muestra el resultado de la función. En la segunda, que tenemos aquí, lo que hacemos es calcular el resultado de la función y la guardamos en la variable categoría. Y luego esta variable la podemos trabajar tranquilamente. En este caso la estoy mostrando después. ¿Vieron? La diferencia con este es que es calculo rápido y lo muestro. En el siguiente yo guardo el valor en una variable y esta variable la puedo seguir trabajando en las líneas siguientes. Yo, por ejemplo, acá me pide ingreso otro monto. Yo voy a ingresar, no sé, un valor de 10.000. Categoría baja. Bien, el método va a retornar categoría baja. ¿Cuánto le puse? 10.000. ¿Por qué le puse 10.000? Aquí, miren, donde estaba. ¿Por qué 10.000? Porque aquí dice que si el sueldo es superior a 10.000, que devuelva esto. Bien, acá sería si es superior o igual, lo vamos a poner igual a 10.000. O sea que sea mayor o igual a 10.000, que devuelva recién. Entonces que tiene que ser mayor o igual. Si guardamos esto, fíjense, vamos a ejecutar. Aquí ingrese la cantidad de empleados, vamos a ingresar 2. Vamos a poner 10.000. Primera categoría. Bien, es lo que devuelve el método y esta es la variable categoría donde estaba guardada. Ingreso otro monto, vamos a ingresar, no sé, 5.000. Segunda categoría. Y ya se terminó la ejecución porque solamente pusimos el n vale 2. Desde i de 1 hasta 2. Nada más. Bien, con eso ya llamamos a un método. Bien, ya tienen dos formas. Una mostrando así en forma instantánea el resultado de la función y otro guardando el resultado en una variable. En este caso la variable es categoría, yo le puse. Ahora, ¿qué pasa? Y fíjense, aquí yo estoy mandando la variable monto. ¿Qué pasa si yo le pongo la variable A? O sueldo le pongamos, ¿sí? Entonces acá yo le voy a mandar, si yo estoy parado aquí, ¿cómo se llama mi variable que tiene ese monto? Sueldo se llama. Bueno, acá yo voy a mandar sueldo. Aquí yo le voy a mandar a la cajita sueldo le voy a mandar. ¿Habría algún problema ahí o no? Fíjense, yo cambié. Ahora, en vez de monto, le cambié por sueldo. Vamos a ver. Guardamos, ejecutamos. Prácticamente ingresé dos cantidades de empleados, dos. Un monto de 10.000. Pongamos, sí, primera categoría, sigue funcionando. A ver, ingresemos otro, ingresemos, no sé, 6.000. La segunda categoría, y se terminó. ¿Por qué sigue funcionando? Fíjense, sueldo cuánto vale al principio, 10.000. A la cajita esta, que se llama calcular categoría, que le estoy mandando sueldo, esa variable que tiene 6.000. Estoy mandando el dato nada más, 6.000. ¿Sí? 6.000 lo recibe aquí. ¿Es de tipo doble? Sí, está bien. Y le cambia de nombre. Ahora aquí adentro de esta cajita solamente le cambia el nombre. Ahora se llama monto. Y la sigue trabajando. Cuando termina esta cajita, la vuelve a llamar sueldo. No hay ningún problema, digamos, con eso. ¿Vieron? Acá dice sueldo, pero acá dice monto. No es necesario que la variable aquí se llame lo mismo que el parámetro. ¿Sí? Aquí puede ser parámetro X, cambio todo por X. ¿Sí? No hay ningún problema. Fíjense, acá es sueldo. Aquí
en esta parte, ¿cómo es mi variable que contiene? Se llama sueldo. Pero dentro de esta cajita, a ese sueldo le llama monto. No hay ningún problema, digamos, con eso. Lo importante es que esta variable sueldo es de tipo doble. ¿Y qué es lo que recibe esta cajita? Un doble. Entonces no hay problema, entonces ya se hace la relación. ¿Pasé un doble? Sí. Aquí lo recibo como doble. Fíjense, pero acá se llama de otra manera. Monto le dice, nada más. Es como que le cambia de nombre nada más dentro del método, dentro de la cajita. Sí, pero estamos hablando de la misma cosa, digamos. Solamente que en dos ámbitos distintos. Este es un ámbito aquí. O sea, pónganle que esto es un cuarto y este es otro cuarto de habitación. Aquí se llama sueldo, la variable acá se llama monto, ¿sí? Pero estamos hablando de la misma cosa, solamente que en dos lugares prácticamente diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? No vayan a mezclar, no vayan a poner sueldo aquí adentro porque no lo pueden utilizar. Si acá recibió monto, acá no existe la variable sueldo. Por ejemplo, acá también no existe la variable, por ejemplo, monto, ¿sí? Entonces ahí tengan en cuenta, puede ser el nombre que quieran. Pero tengan en cuenta esto, el tipo nada me importa, doble. Si es doble, está bien, porque acá dice recibe un doble. Entonces no va a haber problema con el nombre. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora lo que creamos es un ejercicio main2, ¿sí? Con un método main. Y aquí tenemos ya el escáner para la lectura de datos. Vamos a ver, las personas ingresan el nombre de la factura a pagar y el monto a pagar. Antes de cobrar la factura se debe validar que el monto a cobrar sea mayor a 100 y menor o igual a 10.000. Para realizar esto, crear un método que devuelva true si el monto ingresado es válido. ¿Qué quiere decir válido? Que esté entre 100 y 10.000. Y false si no es válido. El ingreso de datos finaliza cuando el operador lo requiera. Bien, entonces lo que tenemos que pedir al usuario es el monto y el nombre de la factura. Ese monto lo vamos a mandar a una cajita, ¿sí? Que va a ser un método que tiene que devolver. Tiene que devolver true o false. Si es true o false, ¿qué tipo de datos está devolviendo? Puede ser un tipo lógico, o sea, un tipo boolean. En este caso puedes devolver true o false. Uno de los dos, no los dos al mismo tiempo, uno de los dos. Bien, hasta ahí el ingreso finaliza cuando el operador lo requiere. En este caso estamos hablando de una estructura del do, ¿sí? Porque no sabemos la cantidad exacta de personas que van a venir a ingresar el nombre de la factura y el monto, entonces va a ser un do while. Do while, prácticamente entre paréntesis, iría la condición. Para esto, acuérdense, fíjense, el ingreso finaliza cuando el operador lo requiera. Entonces necesito una variable segura, una variable string que sería la respuesta. Sí, respuesta. Aquí adentro le vamos a preguntar a la persona si desea continuar o no. Desea continuar, sí o no. Él va a leer en la variable respuesta. Le vamos a asignar, vamos a usar el escáner sc.nextLine y vamos a decir esa respuesta como tiene que ser .equals. ¿A qué tiene que ser? El ingreso de datos finaliza cuando el operador lo requiera. O sea, cuando él va a querer continuar. Cuando él diga que sí, ¿no? Cuando él diga que sí, cuando la respuesta sea igual a sí, esto va a repetir de vuelta. Si él dice que no, guardaría un no es igual a sí, falso. Se termina la repetición. Y en este caso vamos a poner el sí en minúscula y bueno, vamos a agregar el sí en mayúscula. Que la variable respuesta, ¿cómo puede ser? Punto iguals. Aquí puede ser igual a la palabrita sí, mayúscula. Bien. Ahí tenemos, ya controlada aquí. Si la respuesta es sí, esto sí, minúscula o sí mayúscula, vuelve a repetir. Ya tenemos controlada la repetición. Ahora, ¿qué es lo que ingresa repetidamente? El nombre y el monto a pagar. Bueno, acá vamos a ingresar, vamos a pedir que ingrese el nombre, CISO. Ingrese el nombre de la factura. Dos puntos, y vamos a pedir un nombre string, que sería el nombre nombre de la factura. Sí, SC, NextLine. ¿Qué más tenemos que pedir? El monto que desea pagar. CISO, ingrese el monto a pagar. Y lo vamos a leer en una variable doble, como es dinero, va a ser una variable monto. Sí, le asigno sc.nextDoble.
Ahora tengan en cuenta aquí, como hay un next line y acá hay un next doble, estamos leyendo anteriormente un número, aquí entonces va a quedar un salto de línea, entonces SC ponemos un next line. Aquí para que lea esta pequeña basurita que queda, digamos, al fin de línea de la lectura de un número anterior. Porque acá hay un next line, entonces me fijo anteriormente. ¿Hay un número? Sí, entonces aquí lo agrego un fin de línea. ¿Sí? Va una lectura más para leer ese fin de línea de ese número. Hasta ahí. Ya tenemos leído el monto. Pero hay que validar, dice que esté entre 100 y 10.000 para que sea válido. Y retorna true si es válido y false si no lo es. Bueno, acá afuera del método main, afuera, el método main, fíjense dónde comienza, es muy chiquito, ahí está, ese es todo el método main. Aquí yo puedo crear un otro método que sea un public static. En este caso, ¿qué va a devolver? Va a devolver true o false, que serían tipos booleanos, lógicos. Entonces, boolean en Java. Que se llama validar, le vamos a poner. Validar monto le vamos a poner. ¿Qué recibe como dato? ¿Qué tiene que recibir como dato esta cajita? Que devuelve un boolean. ¿Un monto o no? Entonces vamos a poner aquí, definir un parámetro doble, que sea de tipo doble, y el nombre del parámetro, le vamos a poner monto. Bien, ¿cómo tiene que ser el monto? Vamos a preguntar si el monto prácticamente, la variable monto, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor a los 100 pesos y esa variable monto que me pasaron, esta variable estoy usando, ¿sí? La que está aquí como parámetro, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser menor o igual prácticamente a los 10.000 pesos. Si esto se cumple prácticamente, el método esto tendría que devolver true. Return true. Bien. En caso que no se cumpla, prácticamente tendría que devolver un valor de falso o no. Return false. Entonces tengo cubierto los dos caminos. Fíjense, ahí es el del error. Ya se fue el error. Bien, aquí esto lo vamos a hacer más grande. Ahí está. Ingresa el monto, validamos el monto y que devuelva true. En caso que no se cumpla, devuelve false. Acuérdense, cuando vive en selectiva estaría bueno que el return vaya para cada uno. En caso que no haya selectiva, prácticamente solamente va return y el dato que quieren devolver. Abrimos esto. Este era el main que teníamos anteriormente. Fíjense, acá está la cajita del validar monto. Aquí. Bien, hay que validar el monto nada más. Eso es lo único que nos pide, validar el monto. Entonces, vamos a comprobar aquí, vamos a crear una variable. ¿Qué es lo que devuelve? Devuelve un boolean, ¿no? Vamos a crear entonces una variable booleana, boolean. Y le vamos a poner resultado, result. Y voy a llamar a la cajita validar monto. ¿Cómo se lo llama un método? Con su nombre. Entre paréntesis, los datos que necesita. ¿Qué necesita? Un doble. ¿Qué dato aquí tengo que sea un doble y que sea el monto? Aquí en la variable monto. Bueno, esta variable es la que voy a pasar dentro de los paréntesis, monto. Porque acá dice que recibe una variable doble. La única variable doble que yo tengo en este caso era el monto. Le voy a pasar el monto para que llegue aquí y se valide. Devuelve true si está validado bien y false en caso que no. Ese resultado se va a guardar en la variable result, que es del mismo tipo de lo que devuelve el método. Si quieren lo mostramos, fíjense, lo vamos a mostrar, a ver si está devolviendo, si está guardando bien la variable result. Ahora, ¿cómo sé exactamente que está validado? Cuando me devuelve true, entonces esta variable result, yo sé que va a estar guardado el resultado. Entonces aquí puedo preguntar si la variable result, que cuando llamé este método, si la result es igual a true, ¿qué pasa? ¿El monto era válido? Sí, ¿no? Entonces vamos a poner solamente un mensaje porque no me pide nada más. El monto es válido. Es válido, le vamos a poner. En caso que no se cumpla, vamos a poner aquí un else. Vamos a poner el monto no es válido. Fíjense, estoy jugando con ¿qué? Con la variable que contiene el resultado de llamar al método. Este método me devuelve algo, true o false. Se guarda aquí. Entonces yo pregunto, che, esta variable resultado es igual a true. Si es true, voy a mostrar un mensajito, el monto era válido. Si no, el monto no es válido. Vamos a probar esto. Si funciona. Aquí, a ver. Ahí está.
Vamos a guardar, vamos a correr esto. Que ingrese el nombre de la factura, no sé, canal 2. Sí, ingrese el monto a pagar. Le vamos a poner que sea de 500 pesos. True, fíjense, el método me devolvió un true. Este es lo que estoy haciendo. La variable result guardó un true, que es lo que devuelve este método. Yo que le estoy mandando, sin 500. Monto vale 500. A la siguiente llamo al método y recibe 500. 500 lo estoy mandando por aquí, chica aquí. 500 es mayor a 100, sí. 500 es menor o igual a 10.000, sí. Retórname true. Toda esta cajita retorna true. Entonces, de donde yo llamé, devuelve true. Esto se reemplaza lo que estoy pintando por true. True se guarda en result. Result viene y se muestra aquí en la siguiente línea. Eso es lo que ven, por eso ven true. Ahora acá hay una selectiva, ¿sí? Una condicional. Result es igual a true. Si es así, muestra el monto es válido. Y fíjense, muestra este camino. El monto es válido, esa acción. Viene aquí, pregunta, ¿deseas continuar? Y me dice, yo le voy a decir que sí. En mayúscula, ahí está. Ingresa el nombre de la factura, no sé. Claro, no sé, ¿qué podemos poner? Tarjeta. Tarjeta naranja. Naranja. Ingresa el monto a pagar. Le voy a poner, no sé, de 200 pesos. Bien. 200 pesos. 200. De acá el método va a llegar a 200. 200 mayor, sí. Entonces true de vuelta. Sí, por eso no da válido. Vamos a ingresar que sí de vuelta. Le voy a ingresar un nombre de la factura. No sé. ¿Qué le podemos poner? Comodín. Comodín. No sé, compra comodín. Monto a pagar le vamos a poner de 50 pesos. False. Fíjense, el método ahora devuelve false. ¿Por qué? 50 mayor a 100, no falso. Todo esto es falso. Y viene return, un false. Devuelve un boolean, ¿sí? Está bien. False se guarda aquí y es lo que se muestra. Por eso muestra false. Falso es igual a true, no. Viene por aquí y mostraría este camino. El monto no es válido. ¿Deseas continuar? Y yo le voy a decir que no. Ya me cansé. Se terminó la ejecución. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entendió cómo se llama un método? Si un método devuelve algo, estaría bueno que lo guarden en una variable y luego esa variable la pueden ir trabajando. O si no, pueden hacer así de la forma rápida, mostrar directamente el resultado de este método. Como devuelve algo, yo directamente lo muestro en un System Open Line. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Bien, ahora tenemos otro main3. Sí, vamos a usar el escáner, en este caso dentro del método main. Sí, estamos trabajando en un proyecto. Vamos a resolver este problema. Los alumnos de la facultad, para calcular su promedio, ingresan los datos como apellido, nombre, DNI y 3 notas. ¿Sí? Crear un método que devuelva el promedio de las 3 notas del alumno y si el promedio es superior a 8, mostrar un mensaje el alumno aprueba. Si no, el alumno no aprueba. El ingreso de datos termina cuando el promedio es igual a 1. Bien, contar la cantidad de alumnos que aprobaron y el total de promedios entre todos los alumnos. O sea, hay que acumular todos los promedios. Bueno, en este caso, sabemos la cantidad exacta de alumnos, no me dice nada, ¿no? No me dice nada, miren acá, el ingreso termina cuando el promedio es 1. O sea, me está diciendo, che, cuando el promedio que yo calcule es 1, se termina el algoritmo. Entonces, me está dando una condición ahí. Voy a usar entonces un do while, porque no sé exactamente, pero sí la condición me está diciendo cuándo va a terminar. Do while. Bien, un repetir, ¿qué sería? Ahí. Aquí va la condición, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Le vamos a pedir, ¿qué? Obvio, usamos el escáner, vamos a pedir los datos como ser apellido, nombre, DNI. ¿Sí? En este caso yo voy a pedir ingrese el apellido. Sí, voy a crearme una variable como un string, voy a cargar el apellido, sc.escáner, next line. Bien, copiamos esto y voy a pedir el nombre, sí, para ser más rápido, ingrese el nombre y la variable se va a llamar nombre. Lo mismo hacemos para el DNI, copiamos de vuelta, ingrese el DNI lo vamos a tomar como tipo string, en este caso, next line. Bien, ¿qué más nos falta? Nos falta pedir las 3 notas. Bien, ¿cómo hacemos para pedir 3 notas? Bueno, sería prácticamente lo mismo. Sí, aquí vamos a pedir las notas. Ingrese, primera nota. Primera nota.
y vamos a guardar en este caso en una variable, como puede ser una nota, vamos a poner que sea doble, ¿sí? Nota 1, sc.next doble. Bien, ¿qué vamos a pedir ahora? La segunda nota, la tercera. Acá sería la segunda, tercera. Y aquí vamos a cambiar las variables, que sean nota 2 y nota 3. Ahí tenemos las variables, ¿sí? Las tres notas del alumno y todos sus datos primero. ¿Hasta ahí bien? Sí tenemos, ¿no? Tres notas. Crear un método que devuelve el promedio de las tres notas. Bien, entonces tenemos que crear un método que devuelva ese promedio. Aquí abajo vamos a crear un método para realizar eso. ¿Cómo lo vamos a poner? Vamos a poner que sea public, static, se pone, y ¿qué vamos a poner? ¿Qué va a devolver? Un promedio seguro es un tipo doble, entonces vamos a poner aquí calcular promedio. Le vamos a llamar a la cajita que va a ser el promedio de los tres números. ¿Cuántos datos va a recibir? Nota 1, nota 2 y nota 3. Tres datos. Entonces vamos a poner esos tres datos de qué tipo serían. Si son notas, son de tipo doble. Doble, ¿quién va a ser? N1 lo voy a poner. Coma, y vamos a escribir otro parámetro. Doble, N2, nota 2. Doble, N3, que sería la nota 3. Bien. Aquí. Ahí está. Abro y cierro paréntesis. Acuérdense, como este método está devolviendo un doble, tiene que haber un retorno en algún momento. Bien, ¿cómo calculamos el promedio? Acá la nota se llama N1, la nota 2 se llama N2, nota 3, N3. Dentro de esta cajita, ¿no? Dentro de esta cajita. Son los datos que va a recibir la cajita. ¿Cómo calculo el promedio acá adentro? O sea, ¿cómo calculo el promedio? O sea, mis acciones, ¿cómo serían? Me creo una variable promedio, ¿o no? Doble sería promedio. ¿Le asigno qué? ¿Cómo se calcula el promedio? N1 más N2 más el valor de N3. Ese sería el promedio, ¿no? Bueno, lo ponemos entre paréntesis y lo divido entre ¿qué? Entre T. El promedio se calcula. Sumo las notas y lo divido por la cantidad de notas que yo he sumado, en este caso 3. Bien, ya calculé un promedio y está guardado en esta variable. Pero esta cajita, acuérdense que tiene que retornar algo. ¿Cómo hago para que retorne? Y bueno, usemos el return. ¿Cómo sé que retorna? Acá dice un doble, entonces va a retornar un doble. Fíjense. Entonces, ¿dónde está guardado? ¿Dónde tienen guardados sus resultados? ¿En qué variable? La variable promedio. Entonces, esta variable es de tipo doble y está bien. Entonces, este return tiene que devolver esa variable promedio. Promedio que devuelva. Este método va a devolver lo que contiene la variable promedio. En los casos anteriores, ¿qué veíamos? Solamente valores o no. ¿Sí? Por ejemplo, acá veíamos true o false. Pero en este caso se podría devolver una variable. Lo que devuelve no es la variable en sí, sino que devuelve el contenido de la variable. ¿Qué es lo que contiene la variable promedio? Contiene que la suma y la división entre 3. ¿Sí? Suma las notas y lo divide entre 3. Acuérdense, aquí se llama N1, N2 y N3. Pero fíjense, si vamos a este lugar, a este main, aquí ¿cómo se llama la nota? Nota 1, nota 2 y nota 3. En este caso, esta cajita me calcula un promedio, que devuelve un doble. Entonces yo me voy a crear una cajita doble también, que se va a llamar promedio. Le voy a asignar ¿qué? Llamo a la cajita que me hace el promedio de los tres números. Lo pongo aquí. Entre paréntesis, ¿qué va? Los datos que necesita. ¿Cuántos datos necesita? 1, 2 y 3. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense, acá también pueden escribir así nomás, calcular. Fíjense, ahí dice, necesita un doble, otro doble y otro doble. Son 3 dobles y te devuelve 2 puntos, un doble, la cajita esta. ¿Vieron? Eso para que vean qué es lo que devuelve. Calcula promedio. ¿Cuál es mi primera nota? Esta, ¿no? Nota 1 se llama. Bueno, acá pongo nota 1, coma. ¿Cuál es el segundo parámetro que lo voy a pasar? Nota 2. Entonces, acá voy a poner nota 2. Pasarle a la cajita nota 2. ¿Cuál es mi otra variable que tiene la nota? Nota 3. Entonces acá voy a poner nota 3. ¿Listo? Punto y coma. Punto y coma. Ahí está. Entonces estos tres datos van a llegar aquí. Nota 1 va a ser N1 aquí dentro de esta cajita. Nota 2, N2 y nota 3, N3. Y aquí lo trabaja con esos nombres. Y te calcula el promedio y lo devuelve con un return, porque esto devuelve algo. Acuérdense, cuando hicieron la llamada, este va a calcular un promedio. Todo lo que estoy pintando va a calcular un promedio, antes del punto y coma. Y luego guardan esta variable promedio. Ahora, ¿qué dice?
Si el promedio es superior a 8, mostrarle el mensaje el alumno aprueba. Y bueno, yo sé que la cajita me devolvió el promedio. ¿Dónde lo guardé? Aquí en esta variable. Y bueno, acá tengo ya el promedio, entonces voy a preguntar si ese promedio es mayor a 8. Si la variable promedio es mayor a 8, prácticamente ¿qué tengo que mostrar? Tengo que mostrar una acción que diga el alumno aprueba. Aprueba. Bien, ya mostramos el alumno aprueba. Si no, el alumno no aprueba. Entonces vamos a hacer un else, prácticamente vamos a mostrar un mensaje. Vamos a copiar esto, lo mismo que tenemos aquí, pero lo vamos a decir no aprueba. No aprueba. Bien, entonces fíjense, llamé al método, me devolvió un promedio y lo guardé en esta variable. Esto se va a reemplazar por un valor. Se guarda en la variable promedio y esta variable la puedo seguir trabajando. Promedio es mayor a 8, si es así, hago esto. Si no, hago lo otro. Bien. Dice, el ingreso de datos termina cuando el promedio es igual a 1. Entonces, el promedio, esta variable, este promedio que yo calculé, tiene que ser promedio igual a 1. Si el promedio es igual a 1, se termina. Bien. Pero fíjense acá la variable promedio no la está tomando. Dice que no se puede resolver la variable. Prácticamente esta variable promedio está creada dentro del do. Abro y cierro. O sea, aquí abro y aquí cierro. O sea, está creada dentro. Entonces no la puedo utilizar fuera. Para evitar eso, entonces, corto esta variable, la pongo antes de la estructura repetitiva, la creo la variable antes y acá la utilizo directamente. Promedio. Listo. Y ahora ya no hay problema aquí. ¿Vieron? Es como que estaba creada acá adentro, entonces no la puedo sacar de aquí adentro. Porque el while, fíjense, está fuera del do. ¿Sí? El do comienza aquí y termina aquí. Entonces yo lo quería utilizar y no se puede porque estaba dentro de la estructura repetitiva. Promedio sea igual a 1. Entonces el ingreso termina cuando el promedio sea igual a 1. Pero acuérdense, acá se pone, si ustedes ponen que promedio igual a 1, por ejemplo, viene este alumno y me dice me da un promedio 1 al calcular las notas. 1. 1 mayor a 8, falso. Viene por aquí y muestra no aprueba. 1 igual a 1, verdadero, true. El while, acuérdense, vuelve a repetir si es true, pero acá dice no. Los datos terminan cuando el promedio es igual a 1. Una cosa que lo podemos hacer es negar la condición, ¿sí? Para que se cumpla lo que tenemos ahí, negarla con el negador. Ahí está, este negador. Bien, el no lógico en Java. O la otra forma es directamente poniendo lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de igual? ¿Distinto o no? El distinto sería así. Bien, cualquiera de las dos pueden hacer. Esta o la otra, que sería esta. Poniendo lo contrario de la condición. ¿Sí? No sé cuál eligen ustedes, prácticamente. En este caso vamos a probar con distinto. ¿Sí? Le sacamos los paréntesis porque no es necesario ya. O negando sería más fácil. ¿Sí? Distinto de 1. Cuando sea distinto de 1, vuelvo a repetir. Si hay 1 igual a 1, falso y termina la repetición. Bien, contar la cantidad de alumnos que aprobaron. Hay que usar un contador. Bueno, vamos a crear una variable contador con aprobados. Apro. ¿Sí? Aprobado vamos a poner en 0. ¿Dónde va a aprobar? Cuando el promedio sea mayor o igual a 8. Entonces aquí voy a contarlo. Contador de aprobado más. Y el total de promedios entre todos los alumnos. De todos los alumnos tengo que acumular. Entonces sería una variable doble, suma promedios. Esto va a guardar esta bolsita los promedios. Fíjense, aquí yo calculo un promedio o no. Esta línea, en la línea siguiente lo puedo acumular. Dice de todos los alumnos, no me importa el promedio que tenga. Suma promedios, le voy a asignar que lo que tiene suma promedios más ¿qué? ¿Qué es lo que guarda esa bolsita? Los promedios, entonces esta variable que venga y se guarde dentro de la bolsita. Al final de la estructura repetitiva, fíjense bien dónde está la estructura repetitiva, aquí. Entonces aquí vamos a mostrar que la cantidad de aprobados es 2 puntos y muestro el contador de aprobados. El promedio total es 2 puntos y muestro la variable suma promedios. Bien, ahí tendríamos acumulados todos los promedios. Viene un poco ya combinando prácticamente lo que veníamos haciendo. Aquí tenemos solamente un solo método que lo estamos llamando aquí. Después lo otro, fíjense, es prácticamente lo mismo. Vamos a pedir
¿sí? Ah, bien, tienen que tener en cuenta aquí algo. Aquí un next line. Un next line. Aquí un next doble, doble. Al volver a repetir, acuérdense, va a leer un next line. El next line se fija si antes se leyó un número. Si se leyó un número, sí. Fíjense, primero está bien. Next line, número, número, número. Pero a la siguiente vuelta está un next line. Entonces me fijo anteriormente que era. Leí un número. Entonces acá estaría bueno que pongan un sc.nextLine para evitar ese fin de línea, la lectura del fin de línea. Ejecutamos. Sí, ahí está. Ingreso apellido, Ballestero. Ingrese nombre, Cristian. DNI, no se le pongamos cualquier número. Sí. Primera nota, le vamos a poner un 8, le vamos a poner un 9 y le vamos a poner un 7. Bien. Y ahí está. ¿Qué pasó ahora? Ah, bien. Aquí se quedó next doble, le puse, era next line. Sí, por eso no me tomó. Bien, era next line, no era next doble. Vamos a pedir los datos nuevamente. Vamos a Ballesteros, Cristian, vamos a poner un DNI cualquiera. Primera nota, vamos a poner un 8, un 7 y un 9. El alumno no prueba. No aprueba. ¿Por qué no aprueba? A ver. 8 más 7 más esto. Si lo dividimos entre 3, sumen estos tres valores. Y si lo dividen, fíjense que va a dar justito 8, va a dar 24. Si más no me equivoco, 8, 16, 24. 24. Dividido entre 3 me da 8. El promedio da 8. Entonces esta variable promedio va a dar 8. ¿8 es mayor a 8? No. Entonces el alumno no prueba. ¿Sí? Por eso es lo que muestra aquí. ¿El promedio era igual a 1? No. Entonces vuelve a repetir. Si le pongamos Licantica, José, vamos a poner ingreso DNI, cualquiera. Primera nota, vamos a poner un 9, un 10 y un 9. El alumno aprueba. ¿Por qué? Porque el promedio seguro me dio mayor a 8. Fíjense, si acumulan los promedios y prácticamente se habrá contado. Sí, ahora ingrese otro apellido, no sé. Vamos a poner Suárez. Suárez María. Ahí está, DNI, lo que sea. Nota 1 le vamos a poner un 1. Nota 2, un 1. Nota 1, un 1. Fíjense, no aprueba, obvio que el promedio va a dar 1. La cantidad de aprobadas, fíjense, el promedio es 1. 1 es distinto de 1, falso, se termina. Y muestra la cantidad de aprobadas. La cantidad de aprobadas es 1. El promedio de todos los alumnos es 18,3. O sea, ¿qué hizo? Acumuló todos los promedios. ¿Sí? Todos los promedios del primer alumno, ahí, del segundo y del tercero. Fíjense cómo ingresan las notas. Por ejemplo, 9, 10 y 9 estarían guardadas en la variable nota 1, nota 2 y nota 3. Y se lo mandamos a la cajita. Nota 1, nota 2 y nota 3. Acá como lo recibe como nota 1, nota 2 y nota 3. Bien. Acá la suma y lo guardan en la variable promedio. Y lo divide entre 3 y lo guardan en la variable promedio. Este promedio es el que sale de la cajita. Ese resultado viene y se guarda en esta variable promedio que yo tengo aquí en esta parte, en este lugar. Bien, ¿se entendió más o menos la idea? ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ahora lo que tenemos es otro ejemplo. Dice, los empleados ingresan su nombre y número de categoría, que puede ser 1, 2 o 3, para ser registrado en el sistema. El sistema debe mostrar el nombre, ¿sí? Acá debe mostrar, sí, recién lo edité. Mostrar el nombre más el código del empleado, que empezará en 100. Por ejemplo, si ingresa el primer empleado, mostrar 100-Christian, que sería el nombre del empleado. Bien. Crear un método que reciba un parámetro que será un número. El método debe retornar el número siguiente al número ingresado. Si lo pongamos aquí, número ingresado. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ingrese el nombre y la categoría. Tiene que haber un método que reciba un código. Por ejemplo, dice que empieza 100, entonces va a recibir el número 100. Luego que este genere prácticamente el número siguiente, que sería un código, el mismo código, digamos. Entonces, aquí, fíjense, mostrar también cuánto cobra el empleado, dado el sueldo básico es de 1000. Dice que el sueldo de todo el empleado prácticamente es de 1000.
Para calcular el sueldo del empleado, crear un método que reciba la categoría ingresada y devuelva el sueldo adecuado. Entonces él va a ingresar a la categoría, le vamos a meter dentro de una cajita. Yo sé que el sueldo vale 1000, ¿sí? Entonces, si la categoría es 1, multiplico el sueldo básico por 3. Si es 2, la categoría es 2, multiplico el sueldo por 2. Y si es 3, la categoría, el sueldo es solo un 5% más que el sueldo básico. O sea, voy a incrementarlo el sueldo en un 5% nada más. La repetición termina cuando la cantidad de personas es igual a 4. O sea, 4 veces se tendría que hacer la acción. Podríamos usar hasta ahí un for. Utilice una variable contador para terminar la repetición. Bien, en este caso hay que usar una variable contador para terminar la repetición. En este caso no vamos a usar el for, vamos a usar un do directamente. Do while. Sí. Aquí. En este caso lo que nos pide es que solo para 4 personas. Entonces yo primero voy a controlar esta repetición, voy a crear un contador de personas. Primero, obvio que va a estar en un valor de 0 porque no hay ninguna persona. Luego, aquí adentro de la estructura repetitiva, yo seguro lo voy a incrementar porque pasa una persona, entonces yo lo incremento. Ya tengo una persona. Aquí dice que utilice una variable contador para terminar la repetición. Entonces con esta variable, que yo ya la tengo, la inicialicé, la incrementé, la puedo utilizar para armar mi condición de terminación de la repetición, digamos, de este do while. ¿Cómo sería? Tiene que ser igual a 4, bueno, cuando llegue a 4. Entonces yo pondría aquí, cuando la variable contador de persona sea como igual a un valor de 4. Si es igual a 4, obvio que va a volver a repetir. Tiene que ser entonces lo contrario. En este caso vamos a poner lo contrario de la condición, que sería distinto de 4. Cuando sea distinto de 4, la cantidad de personas se termina. ¿Sí? Base 0, 1. Por ejemplo, la primera entra en 0. ¿Sí? Se va a incrementar, ya va a tener 1. 1. Después va a tener 2, 3, 4. ¿Sí? Esto se ejecutaría, si ponemos hasta ahí, se ejecutaría como... A ver... Bueno, vamos a comprobar esta vez. ¿Cuántas veces se ejecuta esto? Vamos a poner un hola para ver cuántas veces se ejecuta. Hola. Y se ejecuta correctamente. Vamos a ver. Aquí guardamos. Tiene que ejecutarse 4 veces para 4 personas. 4 veces, 4 olas. Entonces estaría bien. Fíjense, va el contador en 0. Aquí lo incremento. Y aquí hasta que llegue a 4. ¿Sí? Estaría bien. Ahora si ustedes le ponen prácticamente 1 al contador de persona, se va a ejecutar ¿cuántas veces? Aquí lo pueden ver. 3 veces. Bien. Entonces va en 0. Bien. Ya está. Sí está ejecutando 4 veces. Entonces va a ser para 4 personas. Entonces ya tenemos controlado que se va a ejecutar para 4 personas. Bien, cada persona ingresa su nombre, entonces dentro de la estructura vamos a crear, ingrese el nombre, vamos a leer una variable nombre, que va a ingresar también la categoría, que sería un número. La categoría, que sería un número entero, le vamos a poner categoría, css.nextIn. Bien. Como leemos un número, prácticamente la siguiente lectura sería un next line. Entonces tengo que fijarme anteriormente que leí que sería un número. ¿Por qué? Porque esto acuérdense que va y vuelve, va y repite. Entonces después de esta lectura entera, sigue una lectura next line. Entonces me tengo que fijar en lo anterior. Y era un número. Entonces aquí para evitar esos saltos, ¿sí? Si es que le llega a salir, next line vamos a poner para limpiar la lectura de este número. ¿Sí? El fin de línea de esta lectura anterior. Bien, ya tengo la categoría. El sistema debe mostrar el nombre más un código del empleado, que empezará en 100. Bien, entonces yo voy a crear una variable entera acá afuera que se llame código, pero lo voy a inicializar en un valor de 100. ¿Sí? Porque dice para el primer empleado es 100. Tengo que mostrar 100 para el primero que pase. Entonces lo voy a poner en 99. Cosa que yo cree un método. Aquí voy a crear public static. Y fíjense que genere un número entero. ¿Sí? Debe recibir como dato un número y el método debe retornar un número que será el siguiente al ingresado. Entonces va a recibir número
y va a generar el número siguiente, que sería un número entero. Si ingresa un número, va a salir otro número, solamente que incrementado. Va a salir un int. Generar código. O código siguiente sería. Código siguiente. No generar código. No, código siguiente. Código siguiente. Le vamos a poner entre paréntesis el dato que reciba, va a recibir un número. Le vamos a poner code. Sí, la variable code. El código. ¿Cómo hago para que este método haga que esta variable se incremente? Lo único que hacemos a code, le incrementamos en 1. Siguiente línea, hacemos un return de esa variable code que salga para afuera el valor. Si ingresó 100, lo incrementa, va a ser 101. 101 es el que sale para afuera. En este caso, fíjense, el código va a valer 99 al principio. ¿Para qué? Porque yo ingresé el 99, se incremente, va a ser 100 y 100 va a salir. Porque acuérdense, si ingresa el primer empleado debe mostrar 100. El primero va a ser 100. Entonces, y acompañado el nombre del empleado. Bien, entonces vamos a guardar en la variable código que yo tengo. ¿Sí? Le voy a asignar ¿qué? Como es de tipo entero, yo voy a utilizar la misma variable. ¿Para qué? Para que se sobrescriba esa lectura, esa actualización. Si vale 100, al siguiente ¿cuál va a ser? 101. Entonces que se guarde sobre la misma variable código. Yo voy a llamar al método código siguiente, que está aquí, que recibe un entero y que devuelve un entero. Aquí dice que mande un código, ¿sí? Un entero, un int. ¿Pero qué int tengo aquí? ¿El código o no? Entonces esta variable código que pase por aquí. Bien, va a recibir 99. Aquí lo va a recibir 99, lo incrementa en 100 y devuelve el 100. El 100 viene y se guarda en variable código. Sobrescribe la variable código. Vale 100 ahora. Y hay que mostrarlo, dice. Entonces vamos a mostrar la variable código más, y vamos a mostrar un guión y vamos a concatenar con el nombre de la persona. Bien, vamos a ver si esto funciona. Hasta ahí. Si me va generando los números que yo quiero. Fíjense, en este caso estamos probando guardando el resultado en una misma variable para que se vaya actualizando. ¿Sí? En los casos anteriores, como ustedes veían, guardaban en una variable cualquiera, por ejemplo en promedio. ¿Sí? Pero en este caso yo necesito que el código se siga actualizando para cada rato. Entonces nombre, Chris. Ingrese categoría, no sé, 3. Ahí está, Chris 100. El siguiente, pongamos José. Ingrese categoría, 5. 101, fíjense. Ahora María, no sé. María, le pongamos 2. María 102. ¿Vieron? La variable código va guardando el siguiente código. Bien, si vale 99, se va a hacer 100. Al siguiente vale 100, 100 va a valer 101, se va a guardar. Siguiente vale 102. Bien, pueden utilizar una variable para almacenar el valor, digamos. Pueden reutilizar la variable. ¿Vieron? Y ahí vamos generando los códigos de los empleados. Vamos a lo siguiente. Crear un método que reciba ya lo tenemos. Mostrar también cuánto cobra el empleado. Dado el sueldo básico del empleado es 1000. Yo sé que el sueldo básico del empleado es 1000. Ya sabemos que vale 1000. Para calcular el sueldo del empleado, crear un método que reciba la categoría ingresada. Entonces vamos a mandar la categoría a una cajita y ahí ¿qué vamos a tener que hacer? Para calcular el sueldo, la categoría ingresada y devuelvo el sueldo adecuado. Si categoría es 1, multiplico por 3. Si es 2, multiplico y ahí me dan las acciones para cada una de las categorías que puede ingresar. ¿Sí? Acuérdense que esta variable categoría puede valer 1, 2 o 3. Entonces le tenemos que validar la categoría. ¿Sí? Vamos a preguntar aquí, primero, antes de mandarlo a la cajita. Primero vamos a crear esa cajita que haga prácticamente que reciba una categoría y acá me determine el sueldo del empleado. Bien, entonces yo voy a crear un public, fíjense acá voy a crear un public static que va a recibir prácticamente, va a recibir una categoría. ¿La categoría de qué tipo es? Entera. Entonces va a recibir una variable entera. Pero fíjense, ¿qué es lo que tiene que devolver la cajita? Un sueldo. ¿El sueldo de qué tipo es? ¿Doble o no? Sí, porque es sueldo. Entonces la cajita específicamente tiene que devolver un doble. ¿Qué diría? Calcular sueldo. Calcular sueldo. ¿Sí? Entre paréntesis, los datos que necesita. ¿Qué necesita? Necesita una categoría. Entonces entera le vamos a poner cat. Cate. ¿Sí? Catego le vamos a poner categoría. Aquí adentro entonces ya está la variable categoría que es de tipo entero.
Bien, ¿cómo hacemos? Acá me da tres condiciones, si es 1, si es 2 o si es 3. Y en este caso puedo usar un switch. Sí, vamos a usar un switch. Aquí, de acuerdo a lo que valga categoría, catego, bueno, en este caso dentro del método se llama catego. Si vale ¿qué? Si vale 1, hacemos algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto vale el sueldo en este caso? ¿El sueldo cuánto va a valer? Va a valer, dice que vale 1000 el sueldo, pero si es 1, 10 lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces, aquí dentro de esto yo me puedo crear una variable que diga doble sueldo. Le asigno 1000. Yo sé que vale 1000 el sueldo. Y aquí lo único que hago, digo, al sueldo le voy a asignar lo que tiene el sueldo por 3. ¿Sí? Es lo que dice el enunciado. Si es 1, la categoría es 1. La categoría es 1, el sueldo se incrementa en 3. ¿Sí? Si es 2, multiplico el sueldo por 2. Bien, entonces vamos a hacer otro case. Para la opción 2, categoría puede valer 2. Entonces al sueldo le voy a asignar el sueldo multiplicado por un valor de 2. Y hago un break. Hago otro case. Porque también categoría puede valer 3. Y entonces a sueldo le asigno ¿qué? Sueldo. Pero, ¿cuánto tiene que estar incrementado? Un 5% nada más. ¿Sí? Entonces creo una variable doble que se llame descuento. No, aumento. Le asigno que del sueldo lo multiplico por ¿cuánto? Por 0.05, que sería el porcentaje que quiero sacar. Al sueldo le voy a aumentar esa variable aumento y ya se quedaría actualizado. Aquí me faltó un break, un punto y coma digo, break, punto y coma. Bien, el camino por default no lo vamos a poner en este caso. Bien, entonces ya tengo, si la categoría es 1 se hace esto, categoría 2, si categoría es 3 se hace tal cosa. Entonces al final, acuérdense que este método tiene que retornar algo, que en este caso sería el sueldo del empleado. Entonces, ¿dónde está guardado mi resultado? ¿En la variable catego o en la variable sueldo? ¿La variable sueldo o no? Fíjense, si sueldo entra aquí, se modifica. Sueldo al principio vale 1000, pero si entra aquí, se modifica. Si entra aquí, se modifica. Si entra aquí, también se modifica. Entonces, en la variable sueldo estaría guardado el resultado que yo quiero que devuelva este método. Este método va a devolver la variable sueldo que es de tipo doble. Y acá dice aclara que devuelve un doble. Bien, recibe la categoría, según la categoría, incrementa los sueldos y el sueldo, la variable sueldo es lo que devuelve, el contenido de la variable sueldo. Bien. Bien, como ya tenemos este método para calcular el sueldo, lo único que tenemos que hacerle es pasarle a una categoría. En este caso acá tenemos la categoría, bueno, acá en esta línea podemos llamar este método de calcular sueldo, que nos va a devolver un sueldo. Bueno, entonces voy a crear aquí una variable doble. Le voy a poner sueldo, le voy a asignar y voy a llamar al método que está abajo, que se llama calcular sueldo. Elijo cuál es calcular sueldo. Fíjense, recibe un entero, que sería la categoría, que yo le tengo que mandar desde aquí, y va a devolver un doble. Categoría, ¿cómo se llama mi variable? Categoría aquí. Entonces aquí esto es lo que se manda como parámetro. Aquí. Punto y coma. Y lo recibe aquí. Y bueno, acá determina un sueldo y lo devuelve. Lo único que hace. Y aquí lo guardamos en la variable sueldo. Y hay que mostrar el sueldo del empleado. Entonces, si hizo el sueldo es 2 puntos más sueldo. Bien, entonces mostramos el sueldo del empleado. ¿Sí? Aquí ya mostramos la variable sueldo. Ahora dice, ¿qué más? La repetición termina con son otra persona. Utilice la variable contador, ya lo hicimos. Mostrar el total de los sueldos. Entonces hay que acumular los sueldos. Usamos los sueldos como son, tipo doble. Entonces la bolsita sería un acumulador. Doble sería suma sueldos. Le asigno un valor de 0. Y aquí acumulo el sueldo. En esta línea podría acumular suma sueldos. Le asigno suma sueldos más sueldos. Sueldo, la variable sueldo que tengo aquí. Bien, que se acumule en la bolsita.
Luego al finalizar, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar esa bolsita, el total de sueldos es 2 puntos y mostramos la variable suma sueldos. Bien, guardamos. Hasta ahí ya tenemos. En este caso, fíjense, tenemos dos métodos. Uno que es código siguiente y el otro prácticamente es calcular sueldo. Los dos retornan algo, este un entero y este un doble. Bien, a ver, ¿qué más nos falta? Dice, y la cantidad de sueldos de categoría 2. O sea, ¿cuáles fueron de categoría 2? Sí, vamos a contar, entonces necesito un contador de categoría 2. Int contador de categorías cat2 lo vamos a poner en 0. Vamos a hacer una pregunta, sí, porque no preguntamos nunca si la categoría es igual a 2. Si la categoría es igual a un valor de 2, prácticamente incremento ese contador. Contador de categoría lo incremento en 1. Bien, solamente me pide que cuente lo de categoría 2. Si hizo la cantidad de empleados con categoría cat2 es 2 puntos y muestro la variable cat con, ¿sí? Con cat2, ¿sí? Este que me cuenta si la categoría era 2, la que yo ingresé, que me la cuente. Lo único que me pide. Bien, vamos a ver si esto funciona. Vamos a correrlo. Esto va a ser 4 veces. Bueno, acá lo vamos a poner 3 veces nada más para probar. ¿Sí? Pues si no va a ser mucho 4 veces. Bien, está corriendo. Ingresé el nombre, Chris. Ingresé la categoría, soy categoría 2. Bien, ese es el número de código y el nombre. Y el sueldo es de 2000. ¿Por qué? Soy de categoría 2. Entonces aquí, fíjense, ingresó categoría 2. 2 lo recibe aquí. Y fíjense, un sueldo empieza con 1000. 2, ¿es igual a 1? No. ¿Igual a esto? Sí. Lo multiplico por 2 nada más el sueldo. Sería 2000. Sueldo vale 2000. 2000 es el que sale por el método. El calcular sueldo está siendo llamado aquí. 2000 viene y se guarda en la variable sueldo. Sueldo viene y se guarda en la bolsita y luego se muestra. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? 2000. ¿Categoría era igual a 2? Sí, 2 era igual a 2, se contó también. ¿Y contamos las personas? Sí, para el contador, para controlar, digamos, la repetición de las personas. Ingresa otro nombre, José. Categoría 1. Fíjense, te cobra 3000. Ingresa otro nombre, María. Ingrese, este tiene la 3. María 102 el código y el nombre, el sueldo es de 1050 pesos. El total de sueldo es 6050. Y claro, sumen los sueldos. Este serían 5000, 6050. Está bien. El único empleado de categoría 2 fue este, ¿sí? Que ingresó, lo contó. Bien, hasta ahí. Bien, prácticamente también se pueden, fíjense, cada vez que repetimos vamos llamando a un método y al otro método. 2 métodos estamos llamando. Bien, y guardando los resultados en estas variables. En este caso la misma variable código se está sobreescribiendo y en este caso la variable sueldo también está cambiando de valor cada rato. Bien, pero fíjense acá, código siguiente prácticamente calculo un código y lo guardo en la variable código. La siguiente le mando el código y luego lo calculo y lo guardo en la misma variable. Le mando un código y lo guardo en la misma variable. En este caso estoy mandando una variable distinta, pero también se podría hacer así. ¿Vieron cómo hace? Manda un código y lo guardo en la misma variable. ¿Por qué? Porque lo primero que se ejecuta es esta parte derecha. Luego el resultado se guarda en esta parte, la parte izquierda de la asignación, que sería código. Bien, se puede hacer eso. No hay ningún problema. ¿Sí? Acuérdense, primero se ejecuta lo de la derecha de la asignación. Bien, chicos, hasta ahí tenemos, bueno, acá era 4, ¿no? Después lo cambiamos a 4. Le va a hacer 4 veces. Bien, vamos a ver el último ejemplo. ¿Sí? Con esto ya terminamos. Bien, vamos a ver el último ejemplo. Dice crear un menú de opciones que muestre las siguientes opciones. 1, depósito. 2, transferencia. 3, extracción. Y 4, la consulta. Simular prácticamente que cada persona va al cajero y usa cualquiera de esas opciones. Para la 1, 2 y 3, crear un método que devuelva el saldo actual. ¿Sí? Entonces tenemos una opción, prácticamente a veces puede hacer un depósito, entonces hay que crear una cajita que calcule ese depósito, que haga el depósito realmente y devuelva un sueldo, que haga la transferencia y devuelva un sueldo actual, que haga una extracción y devuelva un sueldo actual. Eso es lo que nos pide ahí, crear un método que devuelva el saldo actual para cada una de las opciones.
Crear un método para el menú y otro para mostrar el saldo actual. Otro para mostrar el saldo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo único que hacen es devolver el sueldo actual, una vez realizada la operación. Pero aquí hay que crear otra cajita para mostrar el sueldo. Entonces, ese sueldo que yo calculé se la paso a otra cajita para que lo muestre por la consola. Y crear un menú, una cajita que haga el menú. Bien, para el depósito, bueno, acá no habla para el depósito, se debe validar que sea mayor a 500, crear un método para validar, ¿sí? También que sea mayor a 500. Cuando se transfiere, validar que se puede realizar la operación, bien, hay que validar. Cuando se extrae el dinero, validar que el monto sea mayor a 500 o menor o igual a 4000. Para consultar el saldo, llamar al método para mostrar, o sea, nada más mandarle el saldo, o sea, no, sí, sueldo, no sería el sueldo, sería el saldo, ¿sí? Aquí sería saldo. ¿Sí? ¿Por qué digo sueldo? Saldo sería. Saldo actual. ¿Sí? Acá dicen saldo. Bien, ahí tenemos. Llamar el método para mostrar el saldo actual. El ingreso de datos finaliza cuando se ingresa una opción no válida, o sea, cuando no sea ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Bien, lo primero que esto vamos a hacer, no sabemos la cantidad exacta de personas que van a venir a usar el cajero, entonces vamos a usar un do while. Do while. Bien, vamos a crear. Bien, aquí tenemos el do while. Primero tenemos que mostrarle un menú al usuario. ¿Sí? ¿Cómo vamos a mostrar un menú? ¿Se acuerdan prácticamente cómo era el menú? Prácticamente era System Open Line nada más, ¿o no? Ese era un menú. Bien, en este caso yo voy a crearme una cajita que haga el menú. ¿Qué va a ser en este caso? Un procedimiento. Public static, pero ahora voy a poner para que no devuelva nada, pongo void, la palabrita void. Porque el menú generalmente va a devolver varias cosas, entonces yo digo, bueno, directamente que no devuelva nada. Solamente se ejecute lo que esté adentro de la cajita. Para el menú no necesito nada, directamente hago los System Open Line adentro y llamo al menú. Fíjense, yo voy a llamar aquí al procedimiento menú. Al menú solamente cuando llaman, fíjense, esta cajita devuelve void, o sea, no devuelve nada. Entonces, si no devuelve nada, no podemos guardarlo en una variable. Esto no lo pueden guardar en ninguna variable. Si es void, no tiene que estar guardado en ninguna variable. ¿Sí? Como los que veníamos viendo. Fíjense, aquí, siguiente código, lo guardan en una variable código. Calcular sueldo, lo guardaban en una variable sueldo. ¿Sí? Porque devolvía un valor. En este caso, si es void, no devuelve valor alguno. Por tanto, para llamarlo, pongo el nombre y los parámetros, que serían los paréntesis aquí. ¿Sí? Los datos que necesita para que funcione. En este caso no necesita nada. Bien. Directamente lo voy a poner aquí el menú. Fíjense, necesita ingresar una opción. Entonces yo voy a pedirle una opción al usuario. ¿Sí? Voy a crear una variable entera, opción. ¿Sí? Vamos a mostrar un mensaje. Ingrese una opción. Le damos en la variable opción sc.nextInt. Bien. ¿Cuándo sé que la opción no va a ser válida? A ver, ¿cuándo no va a ser válida? Cuando él no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ¿o no? Ahí no va a ser válida. Bien, pero le podríamos agregar aquí una nueva opción, ¿sí? Para que sepamos que la opción no sea válida. Por ejemplo, le quiero 5 que sea salir. La opción 5 es salir. Entonces yo sé que cuando él presione el 5, guarde el 5 aquí, yo sé que ya quiere terminar. Entonces vamos a decir que opción sea igual a 5. Cuando él presione el 5 se termina. En este caso, acuérdense, acá se pone lo contrario. Se pone distinto de 5. ¿Sí? Aquí opción no me está tomando porque esta variable está creada dentro. ¿Sí? Vamos a cortar, vamos a crearla anteriormente, creo la variable y acá adentro la utilizo recién. Bien, tengo la variable, leo la opción y digo opción es distinta de 5, la opción 5 le vamos a poner salir, le vamos a agregar una nueva opción nosotros, ¿sí? Para que salga. ¿Vieron que en la aplicación también hay una opción salir? Bueno, aquí la opción salir va a ser 5 para mí. ¿Sí? Ustedes pueden decir el número que ustedes quieran, digamos. ¿Sí? Ahí está, la opción 5 es salir. Fíjense, vamos a probar esto a ver si funciona. Sí, vamos a correrlo. Sí, ese del anterior.
Ingrese una opción. 2. Fíjense, vuelve a repetir todo. Vuelve a repetir el menú. El menú tiene todo esto, fíjense, varios datos. 3. Vuelve a repetir. 5. Se terminó. ¿Por qué? Porque 5 distinto en 5 es falso. Se termina. Y obvio, el 5 era la opción salir y se terminó. Entonces hasta ahí vamos ejecutando bien. Bien, algo que tienen en cuenta. Prácticamente este menú lo pueden llamar donde ustedes quieran. Pueden ponerlo aquí. Pueden repetirlo cuantas veces quieran, digamos, a los procedimientos o a las funciones. ¿Sí? No es solamente que se llame a una sola vez. Pueden llamarla cuando ustedes veces quieran. ¿Sí? La cantidad de veces que ustedes quieran. Fíjense, ahí me aparece 2 veces el menú. ¿Por qué? Porque lo puse, llamé el menú y llamé el menú de vuelta. Por tanto me aparece todo junto aquí. Este de la segunda y este de la primera. Bien, y recién me pide la opción. Repito y vuelve a aparecer de vuelta. Pero ahora son 3. ¿Por qué? Porque acá había otro menú. Bien. Pueden llamar a los métodos cuantas veces quieran y donde quieran utilizarlo. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Bien, ya tenemos el menú de opciones. Tenemos la opción. Y ahora lo que vamos a hacer es para cada opción. Switch para cada opción. ¿Sí? Según lo que vale la variable opción, vamos a hacer algo. Si vale 1, seguro se va a calcular el sueldo. Se va a calcular, digo, el depósito. Se va a hacer un depósito. Si es 2, vamos a abrir los case. ¿Sí? Luego vamos a completarlos. Case 2, case 3, que sería un break. Case 4, punto, break. Y case 5, sí, porque le pusimos una opción salir. Case 5, break, salir. Y bueno, el default le vamos a mostrar solamente un mensaje que diga opción no válida. Sí. Y no, si no, directamente lo podremos sacar esta parte. ¿Sí? El default, la opción es por default, la podemos sacar tranquilamente. Ahí está. Tenemos los caminos para si la opción vale 1, opción vale 2, 3 o 4 o 5. Fíjense, para hacer uno es un depósito. Hay que crear un método para el depósito, para hacer un depósito. Y que me devuelva el saldo actual. Bien, ¿cómo se hace un depósito? Dice, para el depósito se debe validar que el monto sea mayor a los 500. Eso es lo único, hay que validar que el depósito sea mayor a 500. Nada más. Bien, y me tiene que devolver el saldo actual. Bien, pero hasta el momento no tengo ningún saldo del usuario, entonces acá le voy a pedir, antes de comenzar todo esto, le voy a pedir que ingrese el saldo actual. Su saldo actual. Porque no tengo ningún saldo, entonces va a ser una variable doble que sería el saldo de la persona. sc.nextDoble y leemos el saldo. Saldo sería la variable saldo. Bien, entonces yo ya tengo la variable saldo. Ahora, ¿qué hago? Voy a realizar un depósito, pero tiene que haber ¿qué? Un método que realice el depósito. Para el depósito, ¿qué le tendría que mandar yo? ¿Lo que quiero depositar o no? Entonces aquí, en el case 1, yo voy a pedirle primero lo que quiere depositar. Ingrese el monto a depositar. 2 puntos y vamos a leer una variable doble que sería monto, le vamos a poner monto depósito, sc.nextDoble. Bien, ahora le voy a mandar ese monto a depositar a una cajita que realiza el depósito. Pero acá no tengo ninguna, por tanto la voy a crear. Public static. Static que va a devolver un saldo que sería un tipo doble. Sería depositar. ¿Qué va a recibir este como dato dentro de los parámetros? Le vamos a mandar un monto a depositar. Int number sería un doble. Sería monto. Un monto, ¿sí? Un monto a depositar. Aquí, monto, ¿sí? Un monto a depositar cualquiera. ¿Cómo tiene que ser para que deposite? Tiene que ser mayor a 500. Entonces voy a preguntar si primero ese monto tiene que ser mayor a 500. Si es mayor a 500, prácticamente esto tiene que retornar un saldo. Bien. Pero fíjense, ¿cómo le voy a retornar un saldo si el saldo está aquí? En esta parte. En este lugar está el saldo. Por tanto, la cajita también tendría que recibir el saldo.
porque yo no sé cuánto es de saldo. Doble saldo. Bien, entonces voy a retornar que, ¿cómo actualizo? Digamos, si el monto es mayor a 500, ¿se puede depositar o no? Sí, ¿no? Entonces el saldo, fíjense como yo le pasé otro dato que sería el saldo le voy a asignar que lo que tiene saldo más ese monto que quiso depositar. Entonces el saldo ya está actualizado. Entonces aquí va a devolver la variable saldo. Bien, acá me dice error porque fíjense hay una selectiva. Hay un para un solo camino, pero ¿qué pasa si no se cumple esta condición? No hay un return. Entonces vamos a decir else que return el saldo directamente. ¿Sí? O sea, no se deposita nada. Prácticamente por eso devuelve el saldo que entró nada más, sin aumentarle. Bien, si cumple esta condición, incremento el saldo y retorno ese saldo ya actualizado. Bien, para un depósito. Monto dep. Aquí vamos a llamar esta cajita depositar. Bien. Y vamos a guardar su resultado, que es un doble, en la variable saldo que tenemos aquí. Entonces, la variable saldo yo voy a decir, le voy a asignar ¿qué? Voy a llamar aquí a la variable, a la cajita, al monto, va a la cajita, digo, al método depositar, que está acá abajo. ¿Qué le voy a pasar? Un monto y un saldo, dice. ¿Vieron? Ahí aparece monto, saldo. Pero yo me tengo que fijar qué es lo que tengo aquí realmente. ¿Cuál es mi monto a depositar? Monto dep, copio. Y este es el monto a depositar que va a ir como primer dato. Lo va a recibir aquí y se va a llamar monto. Segundo dato sería el saldo de la persona. ¿Qué variable contiene el saldo? La variable saldo, que está aquí. Bien, aquí le pongamos mejor saldo, le pongamos saldo actual. Este sería el saldo actual de la persona. Este saldo se lo vengo y lo paso aquí. Yo sé que este método de depositar va a depositar el dinero. Bien. Va a depositar ese dinero. En este caso, ese resultado se va a guardar en la variable saldo actual de vuelta. Y vamos a mostrar cuánto contiene. Se hizo el saldo actual es 2 puntos y vamos a mostrar la variable saldo actual. Bien, ahí tenemos el saldo de la persona. Bien, esa sería una de las formas de hacer para un depósito. Bien. Ahora, podemos hacer lo mismo ahora para una transferencia. Fíjense que las validaciones prácticamente de los montos lo estamos haciendo adentro. Se puede hacer adentro, pero también se podría hacer aquí afuera. Antes de mandarle el monto, yo podría preguntar si el monto es válido. Entonces yo podría hacer aquí tranquilamente if. Antes de mandarle, preguntar si ese monto depositado sea mayor a 500. Si es mayor a 500, recién se puede depositar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Una vez que valido, recién llamo al método depositar. Bien. Y si no se cumple, obvio que no se puede mostrar. Voy a mostrar, no se pudo depositar. Pudo depositar. Ahora bien, esta parte la vamos a poner aquí adentro. Ahí. El saldo actual es, y aquí mostramos la variable saldo actual. Pero fíjense, si acá estamos validando que sea mayor a 500, dentro del método ya no sería necesario la validación. Sacamos esto y directamente incrementamos dentro del método. ¿Sí? Fíjense, le saqué la validación ahí adentro. Ahí está. Que llegue el monto y el saldo, y ese saldo que se actualice y lo guarda en la variable saldo. Bien. Aquí, si el monto es mayor, recién paso la validación, llamo al depositar, le mando el monto que quiero depositar y el saldo actual. Los reciben aquí como el saldo y monto. Se incrementan, ¿sí? Se suman y se guardan en la variable saldo. Saldo se devuelve y entonces el saldo actual se va a guardar en la variable saldo actual. Y luego lo mostramos con un system open line. Bien, es lo que ustedes venían haciendo. Solamente que ahora ya hay una cajita que hace el depósito. Bien,
esta cajita, fíjense, hace el depósito ahí adentro. Ahora podríamos hacer prácticamente lo mismo para una transferencia. Cuando se transfiere, validar que se pueda realizar la operación. Vamos a ver para las dos la transferencia. También le tenemos que pedir un monto. Aquí vamos a copiar esto. Ingrese el monto a transferir. Aquí monto transferir. ¿Cómo tiene que ser para que se pueda transferir? Tengo que preguntar if si que el monto a transferir tiene que ser menor o igual al saldo actual que yo tengo, ¿sí? Para que se pueda transferir. Entonces acá tendría que llamar a la cajita que haga la transferencia, que sería prácticamente parecida a la que tenemos aquí. Public static, en este caso que devuelva public, ¿no? Public static, que devuelva un doble, transferir, ¿sí? ¿Qué va a recibir como dato? Prácticamente va a recibir un doble, le vamos a poner que recibe un monto y también el saldo actual. Y el saldo. Bien, el monto que quiere transferir y el saldo. ¿Cómo haríamos para transferir? Si quiso transferir, ¿qué pasa? Si cumplió esta condición, recién voy a llamar a la cajita, que le voy a pasar el monto y el saldo. Pero ¿cómo hago para hacer la actualización del saldo? Llego a la variable saldo, le asigno el saldo, más o menos, si quiso transferir, menos, ¿no? Menos el monto que se transfirió. Entonces hago un return, prácticamente que retorne la variable saldo. Aquí lo vamos a llamar y vamos a guardar en la variable saldo actual. Le voy a asignar que llamo a esta cajita, transferir, control espacio, ahí le aparece, necesita un monto y necesita un saldo. Primer dato, un monto, sería el monto transferido. Y segundo, el saldo actual de la persona, que sería la variable saldo actual, que venimos trabajando en esta parte. Bien. En caso que no se cumpla, le vamos a mostrar un mensaje, else CISO no se puede transferir. Bien, ahí está. Ya tenemos las opciones para hacer la transferencia. Bien, validamos la transferencia. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la extracción, sería prácticamente parecido a esto. Si lo vamos a copiar aquí en el case 3, está, ingrese el monto a extraer. Extraer, monto extraído, lo voy a poner la variable extraído. Para validar, fíjense, cuando se extrae dinero, validar que el monto sea mayor a 500 y menor a 4000. Y menor o igual a 4000. Entonces vamos a preguntar. La primera pregunta es que ese monto extraído le vamos a poner, se corta la variable. Monto extraído, ¿cómo tiene que ser primero con respecto al saldo? Tiene que ser menor o igual al saldo actual o no. No puedo sacar más de lo que yo tengo. Y a la vez tiene que cumplir estas condiciones, que dice aquí que tiene que ser mayor a 500 y menor o igual a 4000. O sea, ese monto que quiero extraer tiene que ser mayor a un valor de 500, pero y a la vez ese monto tiene que ser menor o igual a los 4000 pesos. Bien, si cumple todas esas condiciones prácticamente, aquí estamos preguntando que se puede extraer lo que yo tenga, digamos, que haya una cantidad suficiente de dinero para extraer. Y la otra, que el monto esté entre 500 y 4000 para que pueda ser extraído. En caso que no se cumpla eso, obvio que vamos a mostrar un mensaje. CISO no se puede extraer. No se puede extraer. ¿Sí? Bien, vamos a llamar a una cajita que se llame extraer, ¿sí? Que sería parecido a esto. Vamos a crear una cajita que se dice public static. Vamos a decir que devuelva un doble, que sea extraer.
extraer. Prácticamente que va a recibir dos datos. ¿Qué dato va a recibir? Va a recibir un doble que va a ser el monto que se quiere extraer y un doble que sería el saldo que tiene la persona. Como calculo al saldo voy a tener más o menos. Menos, ¿no? Entonces al saldo le resto el valor del monto. Prácticamente sería un return. Y vamos a retornar el saldo. Si se dan cuenta, prácticamente el método transferir y extraer hacen prácticamente lo mismo, solamente que tienen nombres diferentes. Tranquilamente hubiera, si yo me doy cuenta ya más adelante, podría haber llamado puesto un mismo nombre, ¿sí? Y llamar a la cajita tanto aquí cuando extraigo y tanto aquí cuando hago la transferencia, ¿sí? No hay ningún problema, digamos. Pero bueno, en este caso recién estamos aprendiendo, así que vamos a utilizar cajitas diferentes. Voy a llamar a la cajita extraer. Extraer, control espacio, fíjense, recibo un monto y un saldo. El monto sería el monto extraído, que sería esta variable, monto ex. Y el saldo sería el saldo actual de la persona, saldo actual, la variable saldo actual. Bien. Hasta ahí. Fíjense a qué tenemos que mostrar. Un System Open Line. Nos mostramos aquí luego de la transferencia, nos mostramos el saldo actual. Y aquí luego de la extracción nos mostramos el saldo actual. Bien. En la opción 4 creo que era una consulta nada más. Entonces acá solo se tiene que mostrar lo que vale la variable saldo actual. En la 5 es salir. O sea, entonces acá le vamos a mostrar un CISO. Fin de la aplicación. Sí, fin de la app. Sí. Ahora, para consultar el saldo se debe llamar un método mostrar el saldo actual. Bien, fíjense, ya hicimos la cajita para cada uno, pero ahora nos está pidiendo una cajita para que hagamos la muestra. Mostremos el saldo. ¿Sí? Una cajita para que hagan la muestra nada más. ¿Cómo sería eso? Fíjense acá cómo hacen para mostrar los saldos. Usan un System Open Line nada más. ¿O no? ¿Sí? Aquí lo que hacemos es usar un System Open Line. Lo único que hacemos. Bueno, entonces me está diciendo, che, fíjate, ¿se repite cada rato o no? Sí, aquí. Directamente hagamos una cajita que reciba el saldo y que lo muestre. ¿Puedo crearlo? Sí se puede. Public static void, porque no va a devolver nada, solamente va a mostrar saldo, lo voy a poner, saldo. ¿Qué va a recibir como dato? Un saldo, que sería un doble, que sería un saldo. ¿Cómo hago para mostrar? Un System Open Line. El saldo actual es 2 puntos y muestro el lado que me mandaron, que sería la variable saldo. O sea, el numerito que sea de tipo doble que me mandaron, lo muestro aquí. Bien, mostrar saldo. Entonces, fíjense cómo voy cambiando aquí. ¿Cómo hago para mostrar el saldo? Lo hacía con un System Open Line. En vez de eso, yo directamente voy a llamar el procedimiento a este que es void. Acuérdense, void no devuelve nada. Mostrar saldo. Así se llama, mostrar saldo. Acá directamente llamo a esa cajita, mostrar saldo y acá está. Dice que recibe un doble y devuelve un void. Bien, mostrar saldo. Le mando un saldo. ¿Cuál es mi saldo actual aquí? La variable saldo actual. Y aquí se lo mando y que lo muestre. Bien, de esta manera esto va a reemplazar a cada uno de los System Open Line. Aquí, fíjense, le mando esa variable y que directamente ese método lo muestre. Aquí también podrá hacer lo mismo. Lo muestre. En la parte también de la consulta que muestra el saldo actual, lo cambiamos por el método. Fíjense, estamos llamando a varios métodos. Bien. Ahora, ¿qué más nos falta? A ver. Para validar, miren, acá dice para validar el depósito se debe validar que el monto sea 500. ¿Sí? Crear un método para validar. Aquí nos está pidiendo para el depósito, hay que validar. ¿Sí? Esto en vez de hacerlo así hay que hacerlo en un método. Bueno, entonces hay que validar que sea mayor a 500. Bueno, voy a crear un método public static que va a devolver si va a devolver verdadero o falso. Bueno, entonces va a devolver un boolean. Validar depósito. Le voy a poner. ¿Qué recibe? ¿Qué va a recibir este? Abre y cierro paréntesis. Va a abrir y cierro llave. Va a recibir un monto para validar o no. Necesito un monto a validar.
voy a preguntar aquí, ¿cómo tiene que ser ese monto? El monto tiene que ser mayor a los 500 pesos para hacer un depósito. Si esto se cumple, este método tiene que retornar true. Con true yo voy a saber que sí está validado correctamente. En la parte del else voy a poner que retorne lo contrario, que sería false. Entonces, si él retorna true, yo sé que está validado correctamente. Si no, no es válido. Bien, fíjense que este método devuelve un boolean. Fíjense, aquí yo hice la validación o no. Entonces esto lo vamos a sacar. Yo voy a llamar ese método. Puedo crearme una variable boolean, ¿sí? Que sería validar. Y le asigno y llamo al validar, ¿qué? Depósito. Le paso un monto. ¿Qué sería? ¿Cuál monto le pasaría? El monto a depositar. Se lo paso a la cajita y ella lo va a resolver. ¿Sí? Va a validación mayor a 500 y entonces voy a preguntar, ¿dónde se va a guardar el resultado? Aquí. Resultado le vamos a poner. ¿Sí? Que va a ser de tipo boolean. La variable resultado es igual a true. Si es igual a true, quiere decir que sí se pudo validar. ¿Verán? Aquí hice la validación y la guardé aquí. En esta variable y luego pregunté si el valor de esa variable es true, entonces se pudo depositar. Si es falso, viene por este camino y no se pudo depositar nada. Bien. Vamos a probar todo este algoritmo. A ver si no nos olvidamos nada. Bien, siempre para crear los métodos tienen que fijarse qué es lo que necesitan para que esta cajita resuelva algo. ¿Sí? ¿Qué necesitan para que esta cajita validar resuelva el validar depósito, un monto? ¿Qué necesita para mostrar un saldo? Obvio el saldo. ¿Qué necesita para extraer? Un monto y un saldo en este caso. Ustedes mismos se van a dar qué es lo que necesitan y ahí se van a dar cuenta los parámetros que necesitan. Luego acá adentro es el algoritmo nada más. ¿Sí? O sea, es las acciones que ustedes quieran, digamos, para resolver el problema. Acuérdense bien, estos son void. Void, si son void, si devuelven void, quiere decir que no devuelven nada, si tranquilamente se llaman al método. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo llaman al método. Es distinto de una función. Fíjense, este devuelve algo y lo puedo guardar en una variable. Este devuelve void y no lo puedo guardar en una variable. Si lo hacen, prácticamente Java le va a dar un error. Ingrese saldo actual. Yo voy a decir que tengo 100 pesos. Y me muestra el menú. El siguiente era mostrarme el menú. Me pide una opción. El 1. Ingresa un monto a depositar. Yo le voy a decir que quiero depositar 600. El saldo actual ahora es 700. ¿Por qué? Yo ingresé 600. Mandé a validar primero. 700 se mandaron aquí. Llegó aquí al validar depósito. 700 es mayor a 500, sí, retorna true. Se cierra la cajita y vuelve arriba. True devolvió. True se guarda en resultado. True es igual a true, sí. Llamo al depositar. ¿Qué le paso? El monto, que cuánto era 600. El saldo actual, ¿cuánto tenía yo? 100. 600 y 100 estoy mandando. ¿Dónde está el depositar? Aquí, que recibe un doble y un doble. 600 por aquí y 100 por aquí. A 100 le asigno lo que tenía 100 más el monto. Serían 100, 600, 700. Se guarda aquí y el 700 es el que sale. Vuelve a la parte donde se quedó. Por aquí se reemplaza por 700. Se guarda en saldo actual. Luego se lo mando a la cajita al método mostrar saldo. 700. Fíjense, donde está mostrar saldo, recibe un saldo. El saldo actual es y muestra lo que recibió, 700. Y el saldo actual es 700. Bien, se terminaron todos los case. No es la opción igual a 5. Ingreso otra opción. Ingresemos la 3. Ingreso un monto a extraer. No sé, 100. No se puede extraer. ¿Por qué no se puede extraer aquí? Monto sería el case 3. ¿Por qué? Esto sí cumple, pero fíjense que el monto extraído no es mayor a 500 y no es menor igual. Fíjense, no es mayor a 500 el monto extraído. Por tanto, viene aquí y dice no, no se puede extraer. Ingreso otra opción, la 5. Salir, fin app. ¿Es 5? Sí, fin app. Opción vale 5. 5 es distinto de 5, falso, se termina. ¿Vieron? Y en este ejercicio vieron que pueden llamar a varios métodos. Acuérdense cuando tienen void, acuérdense cuando devuelve algo, ¿sí? Pueden devolver lo que sea. ¿Sí? Los tipos de datos solamente es de acuerdo al problema que ustedes estén realizando.
Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero les haya servido, si practiquen y bueno, cualquier duda me están consultando. Bien, suscríbanse al canal que ahí vamos a estar subiendo los próximos videos. Bien, nos vemos en el próximo video.